Buenos días a todos. Muchas gracias por conectaros al webinar de presentación de resultados del Censo de Proyectos 2025. Si os parece, esperamos unos minutos, que tenemos mucha gente conectándose. Vamos a dar 2 o 3 minutos de cortesía antes de comenzar. Muchísimas gracias por conectaros. Buenos días, comenzamos en un minuto. Gracias por conectaros al webinar de hoy de presentación del Censo de Proyectos 2025. Estamos dando unos minutos para que se termine de conectar el resto de asistentes y en un minuto comenzamos. Buenos días a todos de nuevo. Muchas gracias por conectaros al webinar de la Asociación de Presentación de Resultados del Censo de Proyectos 2025. Voy a darle la palabra a nuestro presidente, Javier Brey, para daros la bienvenida a este webinar de hoy. Pues muchísimas gracias a todos. Este webinar, sin duda alguna, es de los que más interés ha despertado. Hablaba antes con Marina de que tenemos apuntadas más de 100 personas a este evento. De hecho, veo que el contador ya va por 93, con lo cual superaremos ese centenar. Antes de pasar con las 5 brevísimas páginas que yo os voy a comentar, permitidme que subraye la importancia del evento de hoy. Como bien recordaréis, España tenía el objetivo, según la hoja de ruta de 2020, de tener 4 gigavatios de utilizadores para el año 2030. En la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de 2023 se aumenta ese objetivo a 12 gigavatios para 2030. Debemos entender un objetivo como un camino, un sendero, una guía que hemos de recorrer. Es decir, hemos de andar hacia allá, hacia los 12 gigavatios. Pero, como todos sabemos, como todos hemos venido leyendo, siguiendo en distintos medios de comunicación, esa cifra, o mejor dicho, la velocidad en general a la que se va a despegar, a la que va a desplegar el mercado del hidrógeno, está ahora mismo siendo revisada. Hay voces que dicen que no alcanzaremos esa cifra, que la alcanzaremos antes, que la alcanzaremos más tarde. El punto de vista de la asociación es que lograremos, sin duda alguna, los 12 gigavatios en nuestro país, puede que a lo mejor un poco más tarde que ese objetivo del 2030 que tenemos ahora mismo establecido. Pero con la idea
de poder darle fundamento a esta afirmación, con la idea de poder responder cuando se nos pregunta sobre si realmente nosotros conseguiremos o no como país alcanzar ese objetivo, la asociación hace 2 años inició un censo de proyectos. Un censo que incluye a todos los proyectos de nuestros socios. Un censo cuya idea es mantenerlo actualizado, mantenerlo al día y que sea accesible, que sea visitable a través de nuestra página web, pero también que nos valga para elaborar documentos, para elaborar posicionamientos, como una medida de inteligencia que nos vale para asesorar al gobierno, pero también para responder a otros gobiernos o a responder a Bruselas cuando nos preguntan cómo está España. Por eso, este censo de proyectos es especialmente importante. Me ha prohibido Marina terminantemente que haga spoiler de las cifras que va a dar con lo cual no voy a entrar en cifras, pero sí que me gustaría incidir en la importancia, de nuevo, de esta actividad de la asociación. Es fundamental, por favor, los 100 y pico socios que estáis aquí, que participéis, que deis los datos, porque esos datos son los que nutren la información que vamos a compartir hoy con vosotros. No hace falta que presente la asociación. Todos los que estáis aquí me habéis oído hablar muchísimas veces de ella, pero ojo, que no se nos olvide. Esta asociación lleva ya 23 años asesorando dentro y fuera de nuestro país sobre el sector del hidrógeno. Me gustaría agradecer muchísimo la labor de los socios promotores que nos permiten hacer muchas más actividades, llevar a cabo muchas más tareas a lo largo del año, en especial al último socio que ha tomado ese papel relevante, socio promotor, que es Enagas. Pero por supuesto, sin olvidar a todos vosotros, a todos los que hacéis posible que esta asociación sea, como decía, la principal voz del sector del hidrógeno en nuestro país. Estos son los objetivos de la asociación. El tener un censo, el mantener un censo vivo de lo que nuestros socios hacen, de lo que quieren hacer, yo creo que está alineado prácticamente con todos los objetivos de la asociación. Con I+D, porque también hablamos de proyectos de TRL no comercial. Agrupación, porque precisamente lo que buscamos es que esos proyectos salgan adelante. Difusión, por supuesto. Legislación, porque nos permite actuar en los mecanismos de regulación, hablando de cuántos proyectos y dónde se van a llevar a cabo en nuestro país. Y, por supuesto, desarrollo de la economía del hidrógeno y que sirva de guía, que sirva de faro en esas actividades de educación que lleva a cabo la asociación. Por supuesto, no puedo pasar por esta página sin hablar de la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno, que forma parte fundamental de esa labor de I+D+I. La asociación, como sabéis, tiene colaboración nacional a todos los niveles. Este censo forma una parte clave estratégica de esa colaboración que tenemos con ministerios, con los organismos públicos y con entidades, pero también forma una parte fundamental de esos acuerdos que tenemos de cooperación con otros países. Cada vez que tenemos una jornada con otro gobierno, con otra asociación homóloga del sector, con empresas de otros países, lo primero que sacamos siempre a la luz es el censo de proyectos. Es por lo que más nos preguntan, ¿qué estáis haciendo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Para qué lo estáis haciendo? Con lo cual, de nuevo, yo creo que esta, sin duda alguna, va a ser una de las actividades o uno de los webinars más interesantes que organizamos este año. Finalmente, quiero recordar en esta última página que yo os voy a presentar la celebración de la Conferencia Europea del Hidrógeno, de la European Hydrogen Energy Conference, que tendrá lugar en marzo del año que viene en Sevilla. Es uno de los eventos más importantes del mundo en hidrógeno y lo traemos a España. Os pediríamos que, por favor, no faltéis ninguno y podamos vernos presencialmente dentro de 5 meses. Marina, sin más, te cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Solamente reincidir brevemente. Bueno, yo soy Marina Holgado, directora técnica de la Asociación Española del Hidrógeno, para quien no me conozca. Solamente reincidir en lo que comentaba Javier. El censo de proyectos de la asociación es nuestra iniciativa estratégica. Lo llevamos haciendo desde 2023 y nos sirve de referencia, por supuesto, dentro de la asociación para saber cómo estamos evolucionando, entender la situación actual y el potencial de despliegue de proyectos en España, pero también es referencia para todos los agentes del sector, para la administración pública, para la prensa, para el público general, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Y por eso este año hemos decidido incorporar la visualización de todos los datos del censo de proyectos en inglés. Y esto os lo contará a continuación mi compañero José Manuel. Solamente recordaros que el censo de proyectos tiene dos elementos principales: el mapa interactivo que podéis ver en nuestra página web con una serie de filtros que os explicará José Manuel, y un informe que sacamos anualmente, que es el análisis del censo de proyectos, con los principales datos agregados, los totales, las tendencias, los porcentajes, para poder ver cómo evoluciona nuestro sector y este anexo de barreras que experimentan los proyectos comerciales, que nos es tan útil y que introducimos el año pasado, mediante el cual los promotores de proyectos comerciales nos trasladan cuáles son las principales barreras que les impiden progresar más rápido o alcanzar su decisión final de inversión o poner en marcha sus proyectos, para asegurarnos de que el potencial que vemos reflejado en este censo de proyectos, si queremos que se haga realidad, tendremos que, entre todos, trabajar para reducir, minimizar o eliminar estas barreras que identifican nuestros socios. Y sin más, os presento a mi compañero José Manuel Vaca, también del Departamento Técnico, gestor de proyectos en la Asociación Española del Hidrógeno, que os va a hacer un recorrido por la evolución que ha tenido el censo de proyectos desde sus inicios en 2023 hasta lo que os presentamos en el día de hoy. Cuando quieras, José. Buenos días a todos. Muchas gracias por presentarme, Marina. Buenos días a todos. Como comentaba Marina, voy a haceros ahora un breve repaso de cómo ha evolucionado esta importante iniciativa de la asociación desde su primera edición en 2023, en la que se publicó un mapa con 123 proyectos y se publicó un informe en junio de 2023 para dar pues la primera versión o la primera foto de cómo se encontraban los proyectos de TRL mayor que 7, liderados o en los que participaban miembros de la asociación, y así poder tener una primera imagen de los proyectos comerciales que se estaban desarrollando. Fue una iniciativa que tuvo una gran acogida entre nuestros socios, ya que 46 de ellos participaron y nos facilitaron datos acerca de sus proyectos, los cuales la mayoría se encontraban como proyectos planificados, puesto que estaban empezando a ver la luz esos proyectos. Además, em, esos proyectos tenían entre sus intenciones desarrollar diferentes tipos de proyectos que tendrían diferentes tipos de aplicaciones, desde sustituir el consumo del hidrógeno de origen fósil hasta la producción de derivados como podría ser el amoníaco o el metanol. Además, con la recopilación de toda esa información, pudimos saber por primera vez desde la asociación si todos esos proyectos se llevasen a cabo, cuánta potencia de electrólisis asociada a esos proyectos se instalaría, y además cuánta inversión se movilizaría con estos proyectos. Pudimos ver que se arrojaría, pues, esos datos arrojaban una inversión superior a los 21.000 millones de euros, y tendríamos una potencia de electrólisis de 11 gigas, lo cual era una muy buena señal de que los proyectos estaban con intención de hacer cumplir los objetivos que nos habíamos marcado, como había dicho antes Javier. Además, esta iniciativa también, como ha comentado Marina, tuvo muy buena acogida por parte de nuestros socios y por parte de todo el público en general, desde las administraciones públicas a asociaciones internacionales y por derecha. En 2024 fuimos un paso más allá y se mejoró aún más el mapa con la información que ofrecíamos, y se puso la opción de filtros, en la cual podíamos ver ya más información de los proyectos, así como podría ser el tipo de proyecto, el estado del proyecto o qué incluye esos proyectos. Esto lo que permitía era facilitar la interacción de los usuarios de esta herramienta, del mapa que se encuentra en nuestra página web, y facilitar la búsqueda de los proyectos en concretos que quiere encontrar o que necesitaba encontrar la gente. Además, también añadimos una nueva opción para visualizar los datos, que se trataba de una tabla que recopila todos los datos que se muestran en el mapa, pero de otra manera, ya que también está disponible para que aquella gente que quiera consultar la información de una manera diferente también pueda hacerlo, así como hacer un seguimiento de la información de ciertos proyectos.
También incluimos la red troncal de hidrógeno al mapa porque considerábamos que era súper importante que la gente pudiese localizar dónde dónde estaba localizada la red troncal de hidrógeno, así como el H2Med con su conexión con Portugal y la conexión con Francia, de manera que todos fuésemos conscientes de dónde tenemos pensado o dónde se tiene pensado construir esta red troncal que impulsará el hidrógeno en nuestro país. Además, también otra manera para visualizar los proyectos, de manera que si querías buscar un proyecto en una localización geográfica concreta en la península o en las Islas Baleares o en las Islas Canarias, pudieses ampliar en el mapa y pinchar directamente en el proyecto y que fuese el proyecto directamente quien te arrojase la información. Por tanto, es la tercera manera de consultar la información de un proyecto o de varios proyectos. Esto también facilita o se hizo con la intención de facilitar la interacción del usuario con la herramienta, haciéndola cada vez más accesible y que proporcionase una mayor información para todos los interesados en consultarla. Como ha adelantado antes Marina, este año se han introducido varias actualizaciones. La más importante de ellas es la actualización del mapa en inglés, pero además también tenemos otro tipo de otras actualizaciones en la visualización de los datos que entendemos que ayudarán a mejorar aún más la experiencia del usuario con la propia plataforma, con el propio mapa interactivo, y os las voy a mostrar a continuación. Como podéis ver, el filtro es muy semejante al del año pasado, pero este año hemos incluido dos novedades principalmente en este aspecto. En el área de búsqueda de filtros, esta sección va a tener un mayor alcance, lo que va a permitir que la herramienta pueda buscar en más campos buscando palabras clave. Esto facilitará el acceso a la información de determinados proyectos de una manera más sencilla, lo cual entendemos que es de gran valor porque facilita la búsqueda de estos proyectos. Y además también hemos incluido la comunidad autónoma en la que se están desarrollando estos proyectos. Me gustaría hacer una pequeña puntualización al respecto de la comunidad autónoma, ya que la comunidad autónoma que aparece en los proyectos es la comunidad autónoma en la que está localizado el punto del proyecto en el mapa. No quiere decir que se desarrolle el proyecto solo en esa comunidad autónoma, puesto que puede tener lugar en varias comunidades autónomas. De hecho, hay varios proyectos que tienen lugar en diferentes comunidades autónomas porque hay diferentes miembros o socios que participan en ese proyecto. Al igual que también hay proyectos en los que participan socios de la asociación a nivel europeo e internacional, y localizamos los proyectos en la ubicación nacional de esos miembros, de manera eh, que se puedan mostrar esto también en estos proyectos. Por tanto, el voto de la comunidad autónoma refleja esta información. Además, este año en la información que aparece en los proyectos, una vez que nos centramos en ellos, también aparecerá la nueva información que hemos solicitado a los miembros que han colaborado con nosotros este año en el censo de proyectos, que como podéis ver es las energías renovables asociadas a los proyectos, también los servicios, así como los equipos principales de los proyectos, los cuales han participado en esos proyectos, porque consideramos también que es clave dar visibilidad a aquellos servicios y y aquellas empresas que suministran equipos que participan en los proyectos, para saber cómo de avanzado está la capacidad de producción a nivel nacional y europeo para estos proyectos. Y también arrojamos los proyectos que nos han facilitado estos datos, el número de empleos, tanto directos como indirectos, ya sea a día de hoy o con horizontes temporales. Como comentaba antes mi compañera Marina, también la principal novedad de este año es que el mapa interactivo, así como la tabla que arroja los resultados, se encuentra en inglés, lo cual aumenta el alcance de esta iniciativa estratégica de la asociación, y consideramos que puede ser de gran interés para el público internacional. Aquí también se puede comprobar cómo la tabla también aparece en inglés y se podrá consultar también los datos de esta manera. Ahora, por último, quiero hacer un especial hincapié a cómo y cuándo se actualiza el censo de proyectos y cuál es el proceso que seguimos para esta actualización. Como bien sabéis, el censo consta de dos partes: es el mapa interactivo y el informe que se realiza año a año.
Para mantener actualizado este mapa interactivo, se cuenta con un formulario que se encuentra abierto durante todo el año a los socios, ya sea a los socios que coordinen un proyecto o que participen en un proyecto. Por tanto, en cualquier momento nos pueden hacer llegar un proyecto en el que estén involucrados. Con esta información que nos facilitan los socios de la asociación, actualizamos el mapa mensualmente. Por tanto, la información que aparece en el mapa y en la tabla es una información viva, que va variando. Este es uno de los principales motivos por los que cuando se visualiza la información en formato tabla en la página web, no está disponible para descargar. El principal motivo es que es un documento vivo y se actualiza constantemente. Por eso pretendemos que no se pueda descargar, sino que se deba consultar cada poco tiempo, mensualmente, porque como os estoy comentando, son datos que se actualizan con mucha frecuencia y conviene estar siempre, consultarlos, estos datos, pues estar mm, al día de estos proyectos. Lo que sí que actualizamos trimestralmente son las fechas más importantes de los proyectos, como puede ser la fecha para alcanzar FID, la fecha de puesta en marcha o la fecha en la que ha entrado a operación los proyectos. Esto lo realizamos trimestralmente y lo consideramos de vital importancia para tomarlo de referencia como un termómetro del sector, para ver si los proyectos se están retrasando, si los proyectos que tenían pensado ponerse en marcha en una fecha están cumpliendo los plazos y si no lo están cumpliendo, ¿a qué se debe? O sea, este es un termómetro muy importante para nosotros y hacemos un seguimiento trimestralmente de estos datos. Y bueno, eh, pese a que la recopilación de datos es constante y se actualiza el mapa mensualmente, se realiza un informe todos los años haciendo una foto del sector en ese momento. Es decir, con los datos que hemos recopilado mensualmente, una vez al año se hace una foto de esos datos y se refleja en un informe eh, en el cual se resumen y se analizan estos números. Y como podéis ver en la diapositiva, ya tenemos un histórico desde 2023 hasta el que sale en el día de hoy, en octubre de 2025. En este informe y año a año se van incorporando nuevas mejoras, nuevas funcionalidades. Es decir, como hemos comentado hace unos minutos, pues se incorpora este año, por ejemplo, la nueva funcionalidad al mapa en el cual se incluye el censo de proyectos en inglés. Este año también se incluye en el censo, en el informe del censo, nuevos datos como pueden ser la capacidad de, vamos, las energías renovables asociadas a los proyectos, también los empleos asociados a esos proyectos, los estimados. Así que se trata de una herramienta que cada año se va complementando gracias a la ayuda de nuestros socios y que es una herramienta que pretende seguir mejorando a lo largo de los años y que por tanto estamos abiertos a sugerencias por parte de nuestros socios para ir complementando y mejorando esta herramienta. Ahora os dejo con mi compañera Marina, que continúe con la presentación. Muchas gracias, José. Pues como os hemos venido comentando, esto es una herramienta estratégica para nosotros y que vamos mejorando año a año. Antes de comenzar con el análisis de resultados de este año, vamos a repasar un par de conceptos clave que vamos a estar repitiendo y que ya han salido varias veces. Muchos de vosotros estaréis relacionados, estaréis ya habituados a ellos o lo habéis escuchado habitualmente, pero para aquellos de nuestros asistentes que no hayan escuchado nunca el término TRL, vamos a repasar rápidamente qué significa. TRL son las siglas en inglés de Technology Readiness Level o nivel de madurez tecnológica. Esto es una escala que nos determina cuál es el nivel de madurez tecnológica de los proyectos, desde un TRL1, que serían unos principios básicos observados acerca de una idea, es un proyecto de investigación muy básica, hasta un TRL9, que sería cuando el sistema está probado con éxito en entorno real y se puede considerar un proyecto comercial. Como hemos visto, bueno, del TRL3 y 4 los vamos a denominar proyectos de investigación. Los TRL5 y 6 serían los demostradores en entorno relevante, son proyectos de desarrollo, es decir, yo hago un piloto y lo pruebo en condiciones similares a las que vaya a operar. Y un TRL7-8 sería ya demostradores en entorno real. Mi piloto lo llevo al sitio geográfico en el que vaya a operar y que se vea enfrentado a las condiciones meteorológicas y demás que vaya a experimentar en su operación real. Y luego el TRL9, como os decía, serían los proyectos comerciales. Como veíamos, el censo de proyectos de 2023 tenía un alcance de proyectos de TRL7
a superior, es decir, proyectos demostradores en entorno real y proyectos comerciales. Pero desde 2024 y en este 2025 continuamos con este mismo alcance. Estamos recogiendo proyectos desde TRL3 a superior, es decir, incluimos también proyectos de investigación y proyectos demostradores en entorno relevante. También vamos a hablar mucho de la cadena de valor del hidrógeno y los distintos eslabones de la cadena de valor. Como sabéis, el hidrógeno es muy transversal y además tiene una cadena larga en la cual tenemos que producirlo, almacenarlo, transportarlo, distribuirlo, en algunas ocasiones desplegar infraestructuras asociadas a estas tecnologías del hidrógeno y, por último, las aplicaciones o su uso, ¿vale? Entonces, estas son cosas que también vamos a hablar a lo largo de esta presentación para volver a familiarizarnos con estos términos. Antes de comenzar también, un par de disclaimers muy rápidos. Solamente comentar que la información ha sido elaborada a partir de los datos aportados por los socios sobre los proyectos que están desarrollando, ¿vale? Al recogerlos en este censo de proyectos de la asociación de 2025. Y es importante que sepáis que nosotros les planteamos a nuestros socios la opción de darnos información marcada como confidencial, de tal modo que nosotros la podamos visualizar exclusivamente en el Departamento Técnico de la Asociación Española del Hidrógeno para la elaboración de estos análisis, estos informes como datos agregados y anonimizados, pero que no aparezcan en el mapa interactivo. Es decir, si uno va al mapa interactivo y empieza a sumar los gigas de eólica instalada, puede ser que no le aparezca el mismo número que aparece en el informe porque alguno de los proyectos, por ejemplo, nos haya dicho que esa información prefieren que de momento permanezca confidencial y no se asocie a su ficha de proyecto. Esto sucede muy a menudo por diversos motivos. Al final los proyectos están en constante evolución y ellos nos lo transmiten y entonces la información que es más estable sí que quieren que aparezca de forma pública en el mapa interactivo y aquella que pueda ser más preliminar o que por el motivo que ellos decidan prefieren que se quede a nivel interno, sí que nos la facilitan para la elaboración de los datos de este informe, pero no puede ser visualizada en la información del mapa. Dicho todo esto, ¿cuáles son los números de este año? Bueno, este año hemos recogido 399 proyectos, hemos aumentado el número respecto a los recogidos en el censo de proyectos del año pasado, gracias a la participación de 80 socios. Y desde aquí quiero agradecer a todos nuestros socios que han participado en el censo de proyectos la aportación de esta información, que es clave, como decíamos, para poder conocer la situación real, actual, de desarrollo de proyectos de hidrógeno, desde proyectos de investigación hasta proyectos comerciales, la situación actual en España, pero también el potencial. Gracias a vosotros podemos evaluar y conocer todos estos datos y presentarlos al público como estamos haciendo hoy. La distribución es tal y como veis aquí. Tendríamos 124 proyectos de investigación, 64 proyectos demostradores en entornos relevantes, 61 demostradores en entorno real y 145 proyectos comerciales. La inversión estimada que se movilizaría con todos estos proyectos o el presupuesto total sería superior a 33.000 millones de euros, de los cuales más de 2.800 millones de euros provienen de financiación pública. ¿Significa esto que la diferencia se vaya a cubrir con financiación privada? No. Muchos de los proyectos, especialmente los comerciales, esperan contar en el futuro con apoyo de financiación pública, pero hasta el momento no han podido presentarse a convocatorias o están en fases preliminares de desarrollo y no han definido todavía su estructura de financiación. Pero sí que conocen más o menos cuánto costaría su proyecto y nos indican que en el futuro esperan poder acceder a financiación pública que les permita una bancabilidad más estable de su proyecto. Y ahora vamos a analizar etapa por etapa o nivel de madurez tecnológica por nivel de madurez tecnológica los principales datos, comenzando por los proyectos de investigación, que son aquellos que tienen un nivel de madurez tecnológica más bajo, un TRL entre 3 y 4. En este caso estamos recogiendo entre 124 proyectos de investigación presentados por 24 socios y aquí tenemos una alta participación tanto de centros de investigación como universidades, pero también de empresas que tienen actividad de I+D en bajo TRL. Esto es un buen número, hemos registrado un aumento de 44 proyectos en este rango de TRL respecto a lo presentado en 2024. La producción sigue siendo el eslabón de la cadena de valor del hidrógeno más investigado, concretamente destacan los proyectos de electrólisis, se recogen más de 24 proyectos de electrólisis con las 4 tecnologías registradas siendo investigadas, destacando especialmente
la investigación en tecnologías de óxido sólido, que suman 3 nuevos proyectos respecto a los registrados en el censo de 2024 que se dedican a investigar esta tecnología. Además, tenemos proyectos de investigación en tecnologías de producción alternativas a la electrólisis, como puedan ser el reformado con vapor, la gasificación o la fotoelectrólisis. También hay, por supuesto, proyectos de investigación en las aplicaciones, y estos proyectos investigan aplicaciones muy diversas, como puedan ser las aplicaciones industriales, en refinería, en acero, movilidad, vehículos ligeros, camiones, autobuses, también producción de derivados, por supuesto, metanol, amoníaco especialmente, aplicaciones portátiles o uso residencial del hidrógeno. Analizando las aportaciones de la financiación pública, vemos que aproximadamente estos proyectos estiman un presupuesto de más de 170 millones de inversión total, de los cuales más de 135 millones de euros provienen de financiación pública. Es decir, los proyectos de bajo terreno o proyectos de investigación se basan bastante o se apoyan bastante en la financiación pública. Vemos que más de la mitad de ellos están financiados al 100% y pues prácticamente un 75% de los mismos incluyen financiación superior al 50%. La financiación pública ha aumentado cerca de 20 millones de euros respecto a la reportada el año pasado, y esto es algo muy positivo. Nos confirma que se siguen movilizando subvenciones a la I+D en hidrógeno, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Analizando cuáles son las principales entidades que movilizan esta financiación para los proyectos de investigación, vemos que en número de proyectos destaca la Agencia Estatal de Investigación, dependiente del Ministerio de Ciencia y Universidades, y también el Gobierno vasco, que a través de los programas el CARTEC y ACITEC apoya mucho la investigación en tecnologías del hidrógeno, tanto en número de proyectos como en cantidad de financiación movilizada. Por cantidad de financiación movilizada, sin embargo, quien más destaca son los fondos europeos movilizados a través de la Clean Hydrogen Partnership, donde España es uno de los principales países con mayor destino de fondos de esta iniciativa público-privada europea. Además, tenemos esta fila que veis aquí de otros, porque son muchos las comunidades autónomas, también hay Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid o la Comunidad Foral de Navarra, que tienen programas específicos de apoyo a los proyectos de investigación en hidrógeno, y desde aquí, desde la Asociación Española del Hidrógeno, queríamos agradecer a todas las comunidades, a todos los organismos financiadores que apoyan las tecnologías del hidrógeno, que sin duda son estratégicas para nuestro país, desde los niveles de TRL de investigación, porque en España tenemos capacidad no solo de producir hidrógeno renovable a bajo coste por nuestra buena capacidad de energías renovables, nuestra posición geográfica estratégica, sino que en España tenemos que dar valor a todo el tejido, a todo el ecosistema de investigadores y de tecnólogos que pueden desarrollar tecnología propia y que están investigando en cómo mejorar las aplicaciones del hidrógeno, las distintas formas de producción de hidrógeno, de almacenamiento, de transporte. Estos niveles de TRL se tratan especialmente en la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno, que comentaba antes Javier, que es una de las iniciativas clave también de la asociación. Continuamos con los proyectos demostradores, que en este caso irían desde el TRL 5 hasta el TRL 8. Vemos que suman un total de 125 con la distribución que hemos visto antes, que es bastante equitativa entre 64 proyectos en entorno relevante y 61 proyectos en entorno real. En este caso han sido presentados por 37 socios, también con una buena distribución entre centros de investigación y empresas que tienen actividad de desarrollo tecnológico. Hemos visto además un aumento del número de proyectos demostradores en operación. 20 proyectos más han registrado su estado en operación, 71 proyectos en total, y 22 más se están construyendo actualmente. Vemos que en este caso, en el caso de los demostradores, el eslabón de la cadena de valor más investigado o más tratado son las aplicaciones, con una diversidad muy amplia que intentamos recoger en esta tabla. Es importante, como decimos en la nota, que algunos proyectos incluyen más de un tipo de aplicación demostrativa dentro del mismo sector o incluso en varios. Por eso, si uno se pone a sumar
Los de demostradores de distintas aplicaciones industriales suman más que el total de demostradores industriales. Y esto es porque un mismo demostrador industrial puede estar demostrando aplicación en distintos subsectores, ¿de acuerdo? Y también tenemos demostradores de producción de hidrógeno. La mayoría de ellos se centran en electrólisis y concretamente electrólisis alcalina y PEM. Pero también tenemos, que es muy buena noticia, demostradores de electrólisis de óxido sólido y de intercambio aniónico que esperan su puesta en marcha en los próximos 3 años. Todos estos demostradores sumarían cerca de 12 megavatios en capacidad de electrólisis, con un tamaño que varía entre el medio megavatio y los 2,5 megavatios, con también bastantes demostradores de electrólisis a escala de laboratorio, por supuesto. Tenemos, al igual que en los proyectos de investigación, proyectos demostradores de producción de hidrógeno alternativos a la electrólisis. Estamos hablando de reformado con vapor, o reformado autotérmico, la gasificación o gasificación supercrítica, la deshidrogenación electroquímica de los portadores orgánicos líquidos de hidrógeno o fermentación oscura. Y si analizamos la financiación pública en este rango de TRL, vemos que lo primero es que en este rango se incluyen algunos proyectos, como puedan ser la red troncal o el H2Med, por sus características de first of a kind, se incluyen no como proyectos comerciales, sino como proyectos demostradores, pero el presupuesto total estimado de estos dos proyectos, el H2Med y la red troncal, supera los 6.000 millones de euros. Por otro lado, también se incluye en este rango de TRL el Valle de Hidrógeno de Castilla y León, con un presupuesto aproximado de 380 millones de euros que contempla el conjunto de todos los proyectos que se desarrollan en este valle. Entonces, teniendo esto en cuenta y sustrayendo estos 3 proyectos del total de la bolsa presupuestaria para este rango, para que podamos ver cuánto equivale el resto, serían aproximadamente 320 millones de euros de inversión total, de los cuales 230 millones provendrían de financiación pública. Y si analizamos la tabla de cuáles son las entidades financiadoras que aportan principalmente a este nivel de TRL, vemos que se comparten muchas respecto al rango de TRL anterior, la Agencia Estatal de Investigación, el CEDETI, ambos dependientes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, también la Clean Hydrogen Partnership, y aquí entra ya el IDAE, por ejemplo. En este caso, tanto en número de proyectos como en cantidad de financiación movilizada para este rango de TRLs, destacaría el CEDETI. De nuevo, en otros tenemos varias comunidades autónomas que, pues por los planes complementarios o alguna iniciativa propia regional, apoyan los demostradores de tecnología de hidrógeno y, desde nuevo, desde la asociación, muy agradecidos y fomentamos que estas iniciativas continúen. Pausa para agua. Y continuamos con los proyectos comerciales. Este año registramos 145 proyectos comerciales que han sido presentados por 41 socios. Prácticamente todos ellos incluyen la producción de hidrógeno y registramos 63 proyectos que plantean tanto producción como uso del hidrógeno dentro del mismo proyecto. Estos serían proyectos integrados si producción y uso están en el mismo emplazamiento, o proyectos valle si la producción y el uso están próximos geográficamente pero no en el mismo emplazamiento exacto. Si todos estos proyectos, estos 145, se pusieran en marcha, sumarían un total de capacidad de electrólisis instalada de 20 gigavatios, que supondría una producción anual estimada de 2,65 millones de toneladas de hidrógeno al año. Pero es importante analizar no solo estos grandes datos, sino que lo que esto nos muestra es un gran apetito e interés en el sector por desarrollar estos proyectos comerciales. Pero lo primero que necesitamos saber es que esto lleva un tiempo y que además, para que todos ellos se puedan desarrollar y que alcancemos el máximo potencial de desarrollo de proyectos comerciales de hidrógeno y derivados en España, necesitamos reducir, mitigar, eliminar incluso las barreras que actualmente experimentan los promotores de proyectos comerciales y que vamos a ver más adelante y que se recogen también en el anexo del informe del censo de proyectos, como os decía. Y además es importante ver aquí la distribución en las distintas etapas de desarrollo del proyecto de estos 145 proyectos. ¿De acuerdo? Vemos en un color más oscuro el número de proyectos registrados en el censo de 2025
y en un color más clarito, un azul más claro, los megavatios de capacidad de electrólisis asociada. Es importante también en esta nota, indicamos que existen unos pocos proyectos comerciales que se registran dentro del censo de proyectos que no tienen capacidad de electrólisis asociada, son unos pocos, concretamente 8, para poder comparar mismo tipo de proyectos entre sí. Los gráficos y conclusiones que aparezcan a partir de aquí son para aquellos proyectos que tienen capacidad de electrólisis asociada y por eso hablamos de megavatios, etcétera, ¿de acuerdo? Y si vemos, la gran parte, mayoría de los proyectos que tenemos en el censo actualmente registrados están en estados preliminares de desarrollo, se encuentran en estudio de viabilidad, algunos de ellos no definen su estado de desarrollo actual, pero si analizamos, pues actualmente tenemos 5 proyectos en operación, que suponen 28,75 megas, y 5 proyectos más que ya han tomado su decisión final de inversión y se encuentran en construcción, que sumarán otros 143 megavatios más. Es cierto que tenemos 41 proyectos de más de 7,5 gigavatios de electrólisis asociada que están en etapas maduras de Front-End Engineering and Design, que es la etapa previa a esta decisión final de inversión, donde se desarrollan todos los estudios de ingeniería, se hacen todos los acuerdos con los proveedores de los equipos principales, se cierran los acuerdos de compra, se cierran los acuerdos de suministro eléctrico. Entonces, estos son proyectos que se pueden encontrar más maduros, pero tenemos muchos más que están en estudios de viabilidad o indefinidos aún, y que necesitamos apoyar para que puedan continuar avanzando. Si analizamos la progresión respecto a 2024, y esto es, como os decíamos, una de las ventajas que nos supone tener este análisis estratégico en la asociación, es que podemos ver cómo evoluciona el sector. Vemos que se ha registrado una disminución neta en proyectos comerciales de 22 proyectos. Esto es el resultado de 36 proyectos que han cursado baja de censo a lo largo de este año y otros 14 que se han incorporado. La mayoría de los proyectos que han cursado baja son proyectos que se encontraban en estudio de viabilidad, si os fijáis, y esto es totalmente normal en un sector en desarrollo y constante evolución como es el sector del hidrógeno. Vemos que la capacidad total de electrólisis instalada asociada al total de proyectos comerciales también experimenta una disminución de aproximadamente 3 gigavatios. De nuevo, totalmente normal y asociado a estos proyectos en estudio de viabilidad o en etapas preliminares de desarrollo que han cursado baja del censo. Desde el último informe, correspondiente a 2024, vemos que ha entrado un nuevo proyecto en operación de 1,25 megas, mientras que 3 nuevos proyectos han alcanzado decisión final de inversión, ascendiendo a 143 megavatios, los proyectos que se encuentran en fase de construcción o a punto de comenzarla, porque uno de estos anuncios de decisión final de inversión es especialmente reciente. Se aprecia una disminución en el número de proyectos y en megavatios asociados, especialmente en los proyectos en etapas preliminares de desarrollo, como en los proyectos que no nos indicaban este parámetro y que son no definidos, pero incrementan visiblemente los megavatios asociados a proyectos que se encuentran ya en esta etapa previa a la decisión final de inversión, que es este Front-End Engineering and Design, pasando de 5,9 gigavatios asociados a 7,8 prácticamente gigavatios. Esto nos demuestra una consolidación de proyectos maduros en etapas más avanzadas y si bien es cierto que quizá esperábamos un progreso más relativo, más rápido en lo relativo a la decisión final de inversión, que vamos a analizar a continuación, estos son buenas noticias. Vemos que el sector está progresando como se esperaba que progrese un sector naciente y en continuo desarrollo. Estamos aumentando el número de proyectos y la cantidad de electrólisis asociada en esta etapa más madura y previa a la FID. Está costando alcanzar la FID porque es un sector muy novedoso, como veremos, y a continuación analizaremos esto, pero no es un desafío que enfrentamos exclusivamente en España, esto es algo que estamos viendo en Europa e incluso en todo el mundo. No son muchos los proyectos que han alcanzado FID, no son muchos los proyectos de hidrógeno en operación actualmente en España, pero sí son muchos los que pretenden llegar a esa etapa y entre todos debemos empujar y apoyar para que esto suceda.
Si analizamos, como os decía, la fecha de FID esperada, podemos ver de nuevo en un color azul más oscuro el número de proyectos y en un color azul más claro los megavatios asociados. Tenemos dos proyectos que ya habían alcanzado antes de 2025 su decisión final de inversión, que suponen 35 megavatios, y en 2025 nos indicaban que 33 proyectos esperaban alcanzar su decisión final de inversión en este mismo año. Podemos decir que 5 ya lo han conseguido y 30, o sea, algunos de estos, de los 33 que marcamos aquí, ya han conseguido, concretamente 5, ya han conseguido alcanzar esta decisión final de inversión y les felicitamos a todos por ello, y otros mantienen su estimación en este mismo año y esperamos que puedan conseguirlo. Luego, si analizamos cómo se correspondía esto con el año pasado, pues como os decía, el año pasado la fecha estimada de FID para 2025 era un número mayor de proyectos, concretamente 68, que hemos reducido a 33. Esto es simplemente por los desafíos que se siguen encontrando los promotores de proyectos comerciales y que veremos a continuación en el apartado de barreras. Luego, si analizamos cuándo esperan ponerse en marcha, vemos esta distribución del número de proyectos y si restamos entre unos y otros proyecto por proyecto, vemos que los promotores estiman que se requieren entre 1 y 4 años para construir sus proyectos una vez tomada la decisión final de inversión. Esto es un rango con una variabilidad muy alta, y lo que nos demuestra es que los promotores de proyectos verdaderamente no conocen bien cuánto tiempo les va a llevar la puesta en marcha desde la decisión final de inversión, porque hay muchos temas que aún no dependen de ellos y hay muchos externos que al final les afectan a su tiempo de puesta en marcha y que no dependen exclusivamente de ellos, lamentablemente. Estos son parte de las cosas que analizaremos en la parte de barreras para entender mejor a qué nos referimos con estos factores externos que pueden afectar y retrasar la puesta en marcha de un proyecto desde que se toma su decisión final de inversión. Si esto lo traducimos a una línea temporal de puesta en marcha esperada para la capacidad de electrólisis instalada, nos aparece este gráfico. En un color más oscuro sería la nueva capacidad instalada cada año, y en un color más clarito nos aparece la capacidad acumulada en años previos y cuánto tendríamos instalado en cada uno de estos años. Y como comentaba Javier, la buena noticia es que en 2030 parece que, según las estimaciones de nuestros socios, podríamos alcanzar el objetivo que se plantea en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de 12 gigavatios de electrólisis instalada en 2030. Con 13,3 gigavatios. Vemos que actualmente tenemos estos 27,5 anteriores a 2025, 31,75 en 2025. En 2026 se espera un aumento a 177 megas, 2027 677, y en 2028 entraría en principio en operación una gran cantidad de proyectos con una gran cantidad de megavatios de electrólisis asociado. Si comparamos con este mismo gráfico en el ejercicio de 2024, vemos como los proyectos se van retrasando y donde esperábamos en 2026 1,8 gigas instalados, ahora tenemos una estimación mucho menor, y esto es debido, pues, de nuevo, a las barreras que están experimentando los socios para ponerse en marcha. Ellos quieren, nuestros socios promotores de proyectos quieren ponerse en marcha lo antes posible, comenzar a producir este hidrógeno renovable lo antes posible, pero hay muchos factores externos que no dependen de ellos, que siguen existiendo y que mientras no se solventen, lo que nos va a suceder es que lo que vamos a ver en estas gráficas es cómo se va retrasando. Sin embargo, seguimos siendo optimistas respecto al horizonte 2030 y en ambos gráficos podríamos ver cómo se cumpliría este objetivo. Y a continuación le voy a ceder de nuevo la palabra a mi compañero José Manuel, que os va a dar un poco más de detalles sobre algunos datos que les preguntamos también a nuestros socios promotores, porque no solamente les preguntamos por estas fechas clave que nos dan estos gráficos tan interesantes que podemos evaluar,
sino muchos más datos concretos de los proyectos que nos permiten obtener estadísticas y conclusiones muy relevantes y muy interesantes y que ahora os comentará José Manuel, cuando quieras. Pues Marina, bueno, como acaba de comentar, vamos a completar la información que nos han ofrecido estos proyectos comerciales, hablando de los diferentes eslabones de la cadena de valor, y vamos a comenzar por la producción de ese hidrógeno renovable. Les preguntamos a los socios promotores que participan en proyectos comerciales cuál es la estrategia que tienen para obtener la electricidad para sus proyectos, y bueno, obtenemos los siguientes resultados en los que destaca que la opción, la estrategia más seguida por parte de los promotores es la renovable de conexión directa más la firma de PPAs renovables, con un número de proyectos bastante alto y con la potencia de electrólisis también más alta asociada a estos proyectos. Como hemos comentado anteriormente, también este año, para completar la información que teníamos, les hemos preguntado a nuestros socios que participan en el censo de proyectos si tenían pensado o no el despliegue de energías renovables asociadas a estos proyectos, lo cual 52 proyectos comerciales nos han comentado que plantean desplegar capacidad fotovoltaica para sus proyectos, dos solamente eólica y otros 12 proyectos más, ambas tecnologías de producción de energía renovable. Eh, Sumando todos estos números, nos daría un total o una estimación total de 2,5 gigavatios de energía eólica y hasta 14,5 gigavatios de solar fotovoltaico. Hay que destacar que de estos proyectos, como bien comentaba Marina, hay muchos que se encuentran todavía en etapas iniciales y por tanto realizan estas estimaciones que podrían verse incrementadas o verse reducidas en función de si estos proyectos siguen adelante y con la capacidad de electrólisis que tienen prevista. Por tanto, son números que debemos seguir muy de cerca porque es posible que varíen. Además, también este año les hemos preguntado a los promotores de proyectos si tenían pensado desplegar baterías o no, y también les hemos preguntado la capacidad de almacenamiento que estas tendrían, y hemos recogido unos datos de que 10 proyectos indican que sí que pretenden incorporar baterías a sus proyectos, que sumarían una capacidad de 4,5 gigavatios hora de capacidad de almacenamiento. Para complementar esta información respecto a la producción de los proyectos comerciales, tenemos en la tabla que aparece en la diapositiva la tecnología de electrólisis que plantean emplear estos proyectos. Como se puede comprobar, la tecnología solo alcalina es la que, de electrolizadores alcalinos, es de momento la que mayor número de proyectos tiene asociados, así como la capacidad de electrólisis a estos proyectos. También se puede observar que la tecnología PEM tiene un número de proyectos también muy alto, pero con una potencia de electrólisis bastante más menor que con la alcalina, comparando con la alcalina. Además, hay varios proyectos que plantean la combinación de ambas tecnologías, y tenemos un proyecto que tiene pensado combinar estas dos tecnologías, como son la alcalina y la PEM, junto con la SOE. Continuamos con el siguiente eslabón de la cadena de valor del hidrógeno, como es el almacenamiento. Y bueno, también hemos preguntado a los promotores de estos proyectos de hidrógeno cómo tenían pensado almacenar el hidrógeno que producían o que van a emplear en sus proyectos. A lo que nos han contestado 23 proyectos que planean utilizar sistemas de almacenamiento de hidrógeno en depósitos como gas comprimido, que la mayor parte de ellos tienen pensado almacenar este hidrógeno a bajas presiones, entre 30 y 60 bar, mientras que unos pocos, en concreto 5 proyectos, plantean almacenar este hidrógeno en presiones superiores, como pueden ser presiones superiores a 300 bar. También, pasando ya al siguiente eslabón bueno, no me gustaría pasar al siguiente eslabón de la cadena de valor sin antes mencionar que la estrategia de almacenamiento que se sigue por parte de los proyectos depende mucho de la tipología de los proyectos. Por tanto, es muy importante tener en cuenta que en función de la tipología de los proyectos y el planteamiento estratégico que tengan en mente, puede variar su estrategia de almacenamiento de hidrógeno, así como la capacidad y la presión a la que van a almacenar este hidrógeno. Ahora sí, pasando al siguiente eslabón de la cadena de valor del hidrógeno, que es el transporte y o la distribución.
podemos ver que la mayoría de los proyectos plantean su transporte y distribución del hidrógeno mediante el blending. Son 23 proyectos los que tienen, los que plantean movilizar su hidrógeno a partir de la red de gas natural existente, mientras que la mayor capacidad de electrólisis asociada la tiene de soluciones combinadas, que serían combinar la solución del blending junto con la de transportar el hidrógeno mediante un hidroducto, un ducto dedicado únicamente a hidrógeno, así como otros métodos de transporte como podrían ser portadores líquidos como portadores líquidos o su inyección en la red de gas, pero previo paso la nutrición. Además, este punto consideramos que es de especial relevancia porque en el pasado borrador de la transposición a nivel nacional de la Directiva de Energías Renovables, la asociación trasladó al MIPER en las alegaciones la importancia de que en el texto definitivo del 3 se recoja explícitamente que el blending, asociado a un contrato de compra y consumo y con su correspondiente prueba de sostenibilidad, pueda generar certificados redimibles por los objetos obligados. Consideramos que esto es de vital importancia para que todos estos proyectos que estamos viendo aquí, que estos proyectos que plantean movilizar su hidrógeno a partir del blending, puedan desarrollarse correctamente y puedan ver la luz. Pasamos al siguiente eslabón de la cadena de valores del hidrógeno, que sería el pliegue de infraestructuras, propiamente dicho, y 58 proyectos nos han trasladado que plantean desplegar ductos dedicados al transporte de hidrógeno, asociados a su proyecto. Eh, las utilidades serían diversas, ya que podrían ser para conectarse con el propio consumidor de ese hidrógeno, como conectarlos a la propia red troncal de hidrógeno o al H2Med o, como hemos visto anteriormente, a la red de gas natural mediante el blending. Si bien es cierto que la mayoría todavía están realizando cálculos y estimaciones de cuántos kilómetros tendrían que desarrollar de este tipo de ductos, sí que se nos ha facilitado la información por parte de varios proyectos y estimamos que actualmente los proyectos que ya tienen unos números más o menos claros, arrojaría que se estiman unos 500 kilómetros. Continuando con el despliegue de infraestructuras, pasamos de los ductos a las hidrogeneras y bueno, en los datos que hemos recogido este año en el censo, se ha obtenido que se podría obtener o tendríamos una cantidad de 90 estaciones de repostaje de hidrógeno en 2030. Porque esto es importante, porque este número de estaciones de repostaje nos permitiría cumplir con AFIR, que es fue el reglamento de la Unión Europea 2023 1804, conocido como AFIR, que indica que todos los Estados miembros, que son los sujetos obligados por este reglamento, deben garantizar la disponibilidad de un mínimo de infraestructuras para el repostaje de combustibles renovables, entre los que se encuentra el hidrógeno. Y para cumplir con este reglamento, España debe cumplir con varias cuestiones antes de 2031 y debe desplegar, se estima, aproximadamente con al menos 78 estaciones de repostaje de hidrógeno. Y estas estaciones de repostaje de hidrógeno deben ser de acceso público, deben tener una capacidad de suministro de una tonelada diaria, deben tener presión de esa dispensación de hidrógeno de 700 bar de presión y deben estar situadas a una distancia máxima de 200 kilómetros entre ellas a lo largo de la red básica TEN-T y en cada nodo urbano. Si bien es cierto que es importante o es de obligado cumplimiento alcanzar los objetivos que nos obliga a FIR, también es importante todo lo asociado a las estaciones de repostaje de hidrógeno. Es decir, necesitamos acompañar estas infraestructuras de hidrógeno de medidas que promuevan la adopción de vehículos de hidrógeno que hagan uso de ella, así como incentivar que las estaciones de repostaje de hidrógeno se abastezcan de hidrógeno renovable que haya sido producido aquí en la península o en España. Por último, vamos a terminar con el último eslabón
de la cadena de valor del hidrógeno, que sería el uso. Y habitualmente lo que más hemos visto en la información que nos han proporcionado nuestros socios es que los proyectos comerciales, especialmente aquellos que tienen una gran capacidad de electrólisis asociada, se decanten por diversificar los usos finales de este hidrógeno y tengan una amplia cartera de posibles aplicaciones o de sectores para consumir el hidrógeno o sus derivados, o producir sus derivados. Sumando todas las menciones de posibles aplicaciones indicadas por los proyectos que hemos recogido, eh, recogemos que la producción de derivados con 35 proyectos es la más numerosa. De uno a varios derivados hay 35 proyectos que estarían interesados en esta opción. Luego, 18 proyectos en amoníaco, en metanol 22 y en ISAF 9 proyectos. También hay un gran número de proyectos que se decantan por la movilidad, 31 destacando la movilidad en autobuses y camiones. Y también hay varios proyectos, 25, que se decanta por el uso de este hidrógeno en usos industriales, destacando la aplicación en refinería y la producción de fertilizantes. En esta tabla se recogen los proyectos que hemos recibido que se centran solo en un único uso previsto y en el que podemos ver que el mayor número de proyectos se encuentran en movilidad relacionada con movilidad de autobuses y camiones, con 15 proyectos que tendrían asociados 533 megas de electrólisis, y vemos que en volumen de capacidad de electrólisis, los que más capacidad asociada tendrían serían aquellos proyectos de producción de derivados, en concreto de metanol con 1.791 megas. Por último, para terminar este apartado de proyectos comerciales, queremos hacer recalcar la importancia de la financiación pública que han recibido estos proyectos, porque como podéis ver en la diapositiva, estos proyectos aproximadamente cuentan con 26.000 millones de presupuesto o de inversión total estimada. Como ha recalcado también antes Marina, estos números pueden verse modificados, ya que hay muchos proyectos que se encuentran todavía en etapas previas a tener unos números consolidados. Y bueno, la financiación pública no es poca en este tipo de proyectos, ya que aproximadamente se estima que se ha recibido 2.631 millones de euros de financiación pública y bueno, es un número bastante alto, y la fuente de financiación de esta financiación pública pues proviene de diversas fuentes, principalmente de fondos europeos o de fondos nacionales. De fondos europeos podemos destacar los Innovation Fund, incluyendo aquí el apoyo al OPEX por el Banco Europeo del Hidrógeno, los fondos otorgados por la Clean Hydrogen Partnership y los fondos europeos otorgados a través del mecanismo CEF de Connecting Europe Facility. Respecto a los fondos nacionales, destacando dentro del PERTERA, podemos destacar los IPCEI, la convocatoria de pioneros, la subasta de hidrógeno renovable en el Acciones a Service del Banco Europeo del Hidrógeno y la convocatoria de valles de hidrógeno. También este año, como hemos comentado anteriormente, se ha recogido datos de empleo de los proyectos o estimaciones de empleo de los proyectos, tanto a día de hoy como en un futuro. Actualmente, los proyectos en construcción o en las etapas de ingeniería generarían aproximadamente unos 1.000 empleos directos y unas cifras similares de indirectos. Y en 2030 se planifica que un total de 70 proyectos, que son los que nos han facilitado estos datos, pues se estima que generarían cerca de 23.000 puestos de trabajo directos y unos 22.000 indirectos. Estos empleos hay que destacar que corresponderían con la operación y mantenimiento de los proyectos. Por tanto, es muy importante solventar todas las barreras que vamos a enfrentar a continuación para que estos números sean una realidad. Estos proyectos arrojarán estos números si estos proyectos están en marcha y no se ven retrasados o se cancelan. Por tanto, es importante poner especial atención en que estos proyectos puedan ver la luz para generar toda esta gran cantidad de empleos y
También comentar que hay algunos proyectos que ya se encuentran en fase de construcción que también están generando actualmente bastantes empleos, tanto directos como indirectos. Y a continuación os dejo ya con Mariana, pero la siguiente parte de la presentación. Muchas gracias, José. Continuamos con lo que hemos venido hablando a lo largo de la presentación, y es esta parte tan importante que son las barreras al desarrollo de proyectos comerciales de hidrógeno y derivados en España. Hemos consultado a los socios cuáles son las principales barreras que experimentan actualmente, concretamente a los socios promotores de proyectos comerciales, y sobre estos 8 áreas temáticas, y para que nos lo clasificaran entre muy problemático, moderadamente problemático y poco nada problemático. Esto es una herramienta muy útil para evolucionar ver la evolución de las barreras actualmente, ¿vale? Y si comprobamos este gráfico o lo comparamos con el año pasado, vemos que de manera general una disminución en la percepción del nivel de gravedad de las distintas barreras. El año pasado veíamos que más socios nos identificaban como muy problemático más de estas áreas o algunas de estas áreas en mayor cantidad. Por lo tanto, esto en principio es un avance en la gestión de los desafíos del sector, pero al final no debemos dejar de ver que esto es una interpretación subjetiva de la situación puntual actual en la que nos encontramos. Y es verdad que hemos visto avances y, por tanto, los socios pues, están más esperanzados y pueden ver que algunas de estas áreas resultan menos problemáticas o han mejorado en su nivel de gravedad. Y vamos a ver cómo exactamente respecto al año pasado. Vemos que comparando el año pasado, respecto al año pasado, el área de electricidad les resulta mucho más problemática este año, pasando de un puesto 4 al primer puesto en orden de gravedad. El offtake, que el año pasado resultaba la principal preocupación de los socios, ahora pasa al puesto número 2 simplemente porque se ha visto sobrepasado por la electricidad. El marco normativo se mantiene en tercera posición y el acceso a la financiación pública pasaría del segundo al cuarto puesto, es decir, por detrás de marco normativo, cuando el año pasado estaba por delante. De manera similar, el agua se mantiene en quinta posición. Suministro de equipos se intercambia con suelo. Este año les resulta la percepción que tienen es que es más problemático, potencialmente puede ser más problemático el suministro de equipos que el acceso al suelo para sus proyectos. Y servicios de ingeniería se mantiene como servicios entre ellos, por ejemplo. Los servicios de ingeniería se mantiene como el aspecto menos problemático de todos los evaluados aquí. Como hemos comentado también anteriormente en la presentación, nosotros estamos en contacto constante con nuestros socios y trimestralmente nos ponemos en contacto con todos los socios que han marcado en ese trimestre del año como una de sus fechas clave, o bien que en ese trimestre del año esperaban haber alcanzado FID o haberse puesto en marcha. Nosotros nos ponemos en contacto con todos ellos para ver si esto ha sucedido o no. Y luego, además, en esta actualización intensiva anual que hemos hecho y de recopilación de cambios en las barreras, les hemos preguntado a todos ellos si a lo largo de este año, desde la última vez que les preguntamos en el censo de proyectos en noviembre de 2024, si sus proyectos se han visto retrasados o si alguno de sus proyectos se ha visto cancelado. Y la realidad es que prácticamente la totalidad de nuestros socios con proyectos comerciales en cartera han visto en su portfolio de proyectos al menos alguno de ellos que ha experimentado retrasos o lamentablemente se ha puesto en pausa o ha tenido que ser cancelado. Esto pues nos pone de manifiesto la urgente necesidad de que las administraciones y los organismos competentes aborden estas dificultades que vemos aquí y que vamos a analizar un poquito más en detalle para poder avanzar hacia los objetivos nacionales, cumplir con los compromisos europeos y con este potencial que veíamos y alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. De manera general, nuestros promotores nos dicen que estos retrasos que han experimentado en este año se deben sobre todo a la falta de un marco regulatorio claro, a las demoras que estamos experimentando en la transposición de la Directiva de Energías Renovables 3 o el paquete de gas e hidrógeno, lo que limita o pausa el compromiso de los off-takers o estos compradores del hidrógeno de los derivados y, por tanto,
retrasa la decisión final de inversión y, por tanto, retrasa la fecha estimada de puesta en marcha de estos proyectos. A esto se le suman los retrasos en la concesión o movilización de los fondos de financiación pública, los problemas de acceso a la red eléctrica que se han visto agravados por los problemas de congestión en los nudos de conexión, la lentitud en la publicación de los concursos de acceso o una excesiva burocracia que están experimentando nuestros promotores de proyectos comerciales y falta de coordinación en algunas ocasiones entre distintas administraciones, ralentizando la tramitación de permisos y autorizaciones. Como podréis comprender, pues todo esto que, como decíamos anteriormente, al final son factores externos al propio promotor de proyectos, ven que hacen que todas las gráficas vayan retrasando anualmente sus fechas estimadas de decisión final de inversión, de puesta en marcha, cuánta capacidad de electrólisis tendríamos en cada año. Por ello es importante que cuanto antes atajemos estas barreras, tratemos de minimizarlas, reducirlas, mitigarlas, para que nuestros promotores de proyectos comerciales puedan avanzar lo más rápido posible y de la manera más eficiente en el despliegue de su portfolio de proyectos. Y vamos a analizar muy brevemente, porque esto lo tenéis con más detalle en el informe completo, concretamente en el anexo, que os recomiendo a todos, por supuesto, su lectura, porque incide bastante en cada una de estas problemáticas, pero no solo por qué existe el problema, sino también soluciones de mejora. En este caso, como decíamos, en 2025 la percepción de nuestros socios es que quizá el área más problemática en este momento pueda ser el acceso a electricidad y la firma de los PPAs o estos acuerdos de compra de electricidad, entre otras cosas, pues porque la red eléctrica actual tiene una capacidad limitada y en muchos nudos está congestionada. Los concursos de asignación están teniendo retrasos, se genera incertidumbre, pero es cierto que en estos últimos semanas y meses hemos tenido dos medidas que se han anunciado que van a fomentar o van a propiciar que esta situación mejore. Tenemos una propuesta de planificación eléctrica a 2030 con ampliaciones de conexión que destinan hasta 13,1 gigavatios a la producción de hidrógeno verde, a estos electrolizadores que se van a conectar a red eléctrica, lo cual es muy positivo. Os recordamos que esta propuesta de planificación está actualmente en consulta pública, que cerrará el próximo mes de diciembre. Os animamos a todos a consultarla. Y además, a lo largo de este año hemos visto la propuesta de incorporación de solicitudes de acceso flexible a red eléctrica, presentada inicialmente por la CNMC en el Boletín Oficial del Estado de noviembre de 2024, que actualmente está en consulta a través del operador del sistema, que es Red Eléctrica. Esto también aumentaría la flexibilidad de la propia red, disminuyendo en principio la congestión y facilitando la conexión de mayor cantidad de demanda, entre ellas de los electrolizadores, con lo cual esta propuesta desde el sector y desde la Asociación Española de Hidrógeno es muy bienvenida y nos congratula poder formar parte de estas negociaciones o de este estudio que ha habido previo con la CNMC y con Red Eléctrica. También son, por supuesto, una preocupación de nuestros socios el coste de la electricidad, que al final está íntimamente relacionado con el coste final del hidrógeno renovable, es la mayor parte del coste, y pues las tarifas de conexión, peajes, cargos, el precio de la electricidad. Aún hay mucha incertidumbre respecto a todo esto y impacta directamente de forma muy importante en el coste nivelado del hidrógeno o Levelized Cost of Hydrogen, que seguro que habréis escuchado, y dificulta el cierre de cuentas de los proyectos debido a esta gran incertidumbre, ¿no? Después tenemos restricciones regulatorias, caducidad de permisos de acceso y conexión a la red a los 5 años y que se pueden ver afectados por factores externos, que finalmente la propia conexión de la línea no se pueda llevar a cabo en esos 5 años por permisos que no dependan del promotor de proyectos, y esto pues nuestros socios nos transmiten su gran preocupación y un poco indefensión ante estas situaciones que les pueden llevar a retrasos aún mayores en el despliegue de sus proyectos.
También les resulta complejo quizá cerrar PPAs con los requisitos estrictos que tenemos actualmente por los actos delegados para la producción de hidrógeno renovable, mientras que otros proyectos no están sujetos a este tipo de restricciones y por tanto podrían acceder a otros PPAs diferentes. En general, esto pues hay opiniones diversas y todas son reconocidas y válidas, pero algunos de nuestros socios nos transmiten esta preocupación, ¿no? Pero no nos centramos, como decíamos, en las barreras solamente, sino también en sugerencias de mejora, como por ejemplo priorización y acceso preferente a red, reconociendo a los proyectos de hidrógeno como proyectos estratégicos, nuevos instrumentos o nuevas tarifas, valorando pues creación de tarifas potencialmente reducidas, reconociendo el rol estratégico que puedan tener los proyectos de Power-to-X en la flexibilidad de la red, planificación y control nacional que alinee estos proyectos estratégicos con una mejor planificación en las subestaciones y futuros concursos de acceso, que es esto lo que esperamos ver con la planificación estratégica, mayor flexibilidad en permisos y prórrogas o pues considerar prioridad de acceso a proyectos maduros de mayor impacto que ayuden a gestionar la actual congestión en los concursos. Continuamos con la barrera del offtake, que como decíamos el año pasado era la principal, este año pasa a segundo lugar porque la ha sobrepasado a la electricidad. Fundamentalmente esta es una de las principales preocupaciones, por supuesto, de todos los proyectos, es la falta de demanda firme y vinculante, porque no existe aún obligación de consumo, pero esperamos que la transposición de los objetivos de descarbonización del sector transporte de la Directiva de Energías Renovables 3 contribuya a crear esta demanda estable. También nos identifican nuestros socios que existe una cierta brecha de conocimiento, experiencia técnica por parte de los off-takers y que hay limitaciones en las señales de mercado, sí que existen índices como el índice reciente del MIPGAS que han supuesto un gran paso para el mercado y son útiles como una referencia de precio inicial, pero quizás aún no reflejan todos los costes reales que supone producir, transportar y toda la logística que conlleva el hidrógeno hasta su punto final de consumo. Algunas sugerencias de mejora en este punto pues serían establecer objetivos de consumo vinculantes mediante normativa, como decíamos, este proyecto de Real Decreto de fomento de combustibles renovables esperamos que nos pueda facilitar el desarrollo de una demanda sólida en España, pero es importante también decir que el texto actual no incluye objetivos más allá de 2030 y sería necesario tener una senda de objetivos crecientes más allá de 2030 también para evitar la saturación del mercado y fomentar los proyectos que produzcan hidrógeno renovable, que den suministro a toda esta demanda, no solo de cara a 2030, sino también más allá. Mecanismos de ayuda, por supuesto, que veremos después en el acceso a financiación pública, quizá potenciales nuevos mecanismos de ayuda. Mejora la transparencia en la referencia de precios, apoyo a los mercados palanca, incentivación de productos con menor huella de carbono que fomenten esta demanda de hidrógeno renovable o de derivados o de productos que se fabriquen con este hidrógeno renovable. En tercer lugar, tendríamos el marco normativo, cuyas principales barreras pues, son el desarrollo de la normativa en sí misma. Nos identifican pues, estas demoras en la transposición de la Directiva de Energías Renovables 3, el paquete de gas, etcétera. También estamos hablando en marco normativo de tramitación. Los procesos administrativos son muy largos, no existe aún una ventanilla única que facilitaría mucho a nuestros promotores el desarrollo de sus proyectos. Y pues todo el tema de las certificaciones y los criterios RFNBO, que son para algunos de nuestros socios restrictivos, les supone cierta barrera al desarrollo de sus proyectos. Algunas sugerencias de mejora, de nuevo, aceleración de la transposición, fomentar la participación del sector privado en la elaboración de normativa, y esto tenemos que decir que gracias al grupo asesor de hidrógeno renovable puesto en marcha por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, todo el sector tiene oportunidad de trasladar sus preocupaciones y sus sugerencias al Ministerio a través de las distintas sesiones temáticas. Como sabéis, en la asociación hemos puesto en marcha
una serie de actividades para asegurar que vuestras preocupaciones en cada una de las temáticas del grupo asesor se ven debidamente reflejadas. Aceleración en la transposición también del paquete de gas e hidrógeno y simplificación y aceleración de trámites, por supuesto. En la cuarta posición encontramos el acceso a financiación pública. En este caso, pues los socios nos transmiten que quizás hay una descompensación entre los programas de ayudas actuales y las necesidades reales de los proyectos y unos elevados requerimientos financieros iniciales o avales que quizá hagan que pequeños promotores o medianos promotores se les limite el acceso a ciertos programas de financiación. Algunas propuestas de mejora en este punto serían proyectos maduros y estratégicos, pues evaluar su priorización, flexibilizar criterios y plazos de las ayudas en algunos casos, especialmente en aquellos en los que la puesta en marcha de los proyectos se ve afectada por factores externos, como hemos visto anteriormente, un sistema de incentivos, continuar con el diseño de diferentes ayudas, aprender de qué está funcionando las ayudas existentes y potencialmente diseñar unas a medida para el sector. Aquí me gustaría comentar que el Clean Industrial Deal State Aid Framework introduce un periodo de excepción a las ayudas de Estado orientadas a proyectos de descarbonización desde junio de este año hasta diciembre de 2030, que permitiría a todos los Estados miembros subvencionar hasta un 50% de las inversiones que permitan el uso del hidrógeno hasta un límite de 200 millones de euros por proyecto. Esto es una grandísima noticia y estaría maravilloso que desde el Gobierno de España pudieran apoyar el desarrollo del sector del hidrógeno en España, un sector estratégico, haciendo uso de este periodo de excepción que nos introduce el Clean Industrial Deal State Aid Framework. Y por último, por supuesto, la simplificación de trámites. Y vamos con la parte final de la tabla de barreras, que le cedo de nuevo la palabra a mi compañero José Manuel. Gracias, Marina. Bueno, para terminar el apartado de barreras, vamos a ir con las 4 últimas barreras identificadas como menos problemáticas por parte de los participantes del centro de proyectos. Y bueno, comenzaríamos con el agua, que mantiene la posición respecto al año pasado, y las barreras que principalmente se encuentran los promotores de proyectos serían la ubicación y la disponibilidad de agua. Al final, los proyectos de hidrógeno compiten por tener las mejores ubicaciones posibles para desarrollarse. Por tanto, no todos los proyectos que quieren desarrollarse en una determinada localización geográfica encuentran facilidades o las cosas lo suficientemente claras como para poder desarrollar sus proyectos sin entrar en conflicto con las diferentes administraciones y las confederaciones hidrográficas. En este aspecto también está muy relacionado con la tramitación administrativa. Muchos de los trámites administrativos que tienen que realizar estos proyectos para las concesiones de agua no son sencillos, porque las confederaciones hidrográficas suelen poner bastantes trabas al desarrollo de estos proyectos y requieren un volumen de papeleo bastante elevado. Además, si se quiere cambiar el tipo de concesión de agua de un proyecto ya existente a otro nuevo, es bastante largo y tedioso, lo que provoca que los proyectos principalmente se vean retrasados y o cancelados debido a este motivo. Y también muy ligado a los 2 puntos anteriores sería el marco regulatorio. Al final se necesita un marco regulatorio lo más armonizado posible para evitar posibles trabas que impidan el desarrollo correcto de estos proyectos. Las sugerencias de mejora, por tanto, en este apartado que nos han transmitido nuestros socios, pues como venía comentando anteriormente, sería un marco regulatorio específico y armonizado que permitiese una mejor eh, relación entre las diferentes comunidades autónomas y las diferentes confederaciones hidrográficas, que facilitase el acceso al agua a los diferentes proyectos de hidrógeno, y que además reconociesen en sus propios su propia regulación, en su propia administración, también el tratamiento, el uso y el tratamiento de aguas reutilizadas para los proyectos de hidrógeno. Continuamos con el suministro de equipos. Es una preocupación que ha subido un nivel respecto al año pasado, pasando del 7º lugar al 6º. Y bueno, las barreras que principalmente se encuentran los promotores de proyectos
son la capacidad limitada de fabricantes europeos y al final pues tienen una menor competitividad en coste respecto a otros fabricantes, especialmente los de origen asiático, particularizando los componentes de las entidades chinas y bueno, creemos que en este aspecto o nos reflejan que en este sentido, obviamente al tener que traer los componentes desde más lejos, pues conlleva un riesgo de logística y de cadena de suministro, especialmente en aquellos componentes críticos o clave para el desarrollo de este tipo de proyectos, lo que genera al final una incertidumbre en el mercado y en el desarrollo de estos proyectos, que principalmente lo que provocan son retrasos en la puesta en marcha de este tipo de proyectos. También existe una gran incertidumbre respecto al rendimiento de estos equipos porque es un mercado muy nuevo en su mayoría y la verdad es que hay muchos equipos que no tienen un track record suficiente como para ofrecer unos datos fiables o a priori fiables a los proyectos, lo que genera bastante incertidumbre. Y respecto a sugerencias de mejora que nos plantean, pues sería mejorar lo que sería la planificación estratégica europea, alinearlo sobre todo con el Net Zero Industry Act, que viene desde Europa para fomentar la cadena de valor de equipos identificados como claves para la transición energética. El fortalecer la cadena de cadena de suministro de uno a varios países de manera que sea más resiliente y fomentar sobre todo la I+D a nivel nacional para poder cerrar esa brecha que existe actualmente entre la tecnología que proviene de fuera y la que se desarrolla aquí. Y también aumentar la competitividad de los productos que se generan aquí para que en coste y en calidad esos productos puedan igualar o mejorar las características de equipos que provienen de fuera actualmente y sobre todo la mitigación de riesgos, tratando con los proveedores de estos equipos de manera sincera para que sean capaces de dar fechas estimadas correctas de entrega de estos equipos que eviten el retraso y de puesta en marcha de estos proyectos, porque al final muchos también dependen de financiación pública que tienen unos plazos muy determinados para cerrar sus proyectos. Respecto al suelo, este año se percibe una menor percepción de riesgo respecto al suelo, baja del puesto séptimo del 2024 baja del puesto sexto al puesto séptimo este año. Y las principales problemáticas que se encuentran es la tramitación administrativa para la concesión de estos terrenos o para el cambio de uso de estos terrenos. Y además, nuevamente, como ocurría con el agua, las mejores localizaciones para desarrollar proyectos de hidrógeno, pues son sitios que tienen bastante competencia, también con las renovables, y bueno, pues serían en puntos que tengan buen acceso a red, buena conexión, esto con las principales vías de salida del hidrógeno de los derivados, como pueden ser los puertos, pues este tipo de localizaciones. Y en cuanto a sugerencias de mejora, se estima que un marco normativo específico para los proyectos de hidrógeno sería de gran ayuda para solventar estas barreras, así como procedimientos acelerados para aquellos proyectos que hayan sido considerados como marcados como estratégicos por su gran relevancia a la hora de la transición energética. Por último, estaría la última barrera de los servicios, que mantiene su puesto respecto al año pasado, y lo que echan en falta sobre todo los promotores de este tipo de proyectos es la falta de experiencia y de referencias operativas en este tipo de proyectos. Al final estamos en un sector que es bastante nuevo y por tanto no, como he dicho anteriormente, en el equipo no hay un track record tampoco de instalaciones o de grandes instalaciones de este tipo, por lo que cuesta encontrar tanto servicios como operarios que sean capaces de entregar los servicios que se buscan con las garantías suficientes, si bien es cierto que cada año que pasa estos servicios van mejorando y especialmente nos transmiten nuestros socios que en España hay un gran nivel en este aspecto en cuanto a ingenierías y O&Ms y también se plantea el coste como una de las principales barreras. Al final, al ser tecnologías incipientes, pues tienen un coste bastante elevado y también las licencias por el empleo de estas tecnologías también tienen unos costes elevados actualmente y además también unos costes en cuanto a la incertidumbre de saber si estos proyectos o estos procesos funcionarán correctamente o cómo se esperan.
solventar estas barreras se propone fomentar sobre todo la colaboración entre entidades públicas y privadas, favoreciendo el intercambio de conocimiento entre centros de investigación y universidades con las empresas privadas. Y también, sobre todo, el seguir formando a nivel empresarial departamentos específicos de hidrógeno y derivados que permitan un, una mejor, un mejor servicio para fomentar que estos problemas no ocurran. Pues dejo ahora con mi compañera Marina para terminar ya el webinar. Muchas gracias, José. Voy a dejar en el chat el link a nuestra web, que os recomiendo que no os perdáis de verdad consultar el informe completo, que aparte de que ya os hemos dado los datos principales, ahí está mucho más desglosado y podréis entender mejor especialmente toda esta parte de las barreras para poder ver cómo entre todos podemos tratar de solucionarlas, mitigarlas y que nuestros proyectos avancen hasta su máximo potencial en nuestro país. Tendréis acceso, por supuesto, al mapa interactivo que, como comentaba José, se actualiza mensualmente, con lo cual os recomendamos que accedáis recurrentemente a él para ver si ha habido algún cambio en algunos proyectos que sean de especial de vuestro interés o si en vuestra comunidad, en vuestra región, hay nuevos proyectos o alguno de ellos ha cambiado. Como os decía, dejamos el link en el chat y os animamos a visitar ambas herramientas y agradeceros a todos vuestra participación en el webinar de hoy y de nuevo agradecer a todos los socios que participan en esta actividad estratégica de la asociación, ya que sin vosotros no sería posible tener todos estos datos que resultan tan claves para entender el desarrollo del sector en nuestro país, dónde estamos y a dónde podemos llegar. Muchas gracias a todos y que tengáis muy buen día. Tengáis un buen día.